Mira, la situación en estos momentos, Carla, y de corazón te agradezco mucho esta entrevista porque es importante que el pueblo mexicano sepa lo que está pasando en Venezuela. Recordemos que se fueron elecciones y yo siempre estuve en contra, Carla. Esto es importante decirlo porque Venezuela tiene dictadura durante 25 años y es más que sabido que los dictadores no salen con voto. Y esto no es la primera vez que ocurre en Venezuela. Recordemos que en el 2002 se logró sacar a Chávez por presión social, pero porque los militares apoyaron y aún así, por error de la oposición, tuvo que regresarse a Chávez. Luego, 22 años después, se está repitiendo la misma situación, con la diferencia de que ahora a través de las redes sociales la gente está en el mundo un poquito más informada y puede ver las agresiones y persecuciones del gobierno de Maduro de manera casi inmediata. Obviamente, como se sabía, en dictadura no se debe llevar elecciones, no se debe votar porque Maduro está totalmente dominado todas las instituciones, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial lo tiene dominado Maduro. ¿Qué quiere decir eso? Que obviamente ninguna elección que se haga en Venezuela le va a dar el triunfo a la oposición. ¿Por qué? Porque el INE, que es nuestro CNE, que sería el INE acá, está ocupado por gente de Maduro. Y en efecto se vieron los resultados. Ganó la oposición, ganó Edmundo González y el triunfo se lo dieron a el señor Maduro, cuando ni siquiera Carla y tu audiencia se han entregado las actas en las cuales se demuestra el triunfo de Maduro. Han pasado más de 8 días de las elecciones y aún no tenemos las actas enviadas por el gobierno nacional que demuestre estado por estado cuántos según ganaron ellos. A diferencia, ¿cuál es la estrategia que manejó esta vez la oposición a diferencia de otros días o otros años? Que se puso en contacto con los miembros de mesas para que le entregaran el acta real, que le pudieron sacar copia, fotos, luego la digitalizaron, y es lo que María Corina Machado envió a través de una plataforma robusta a los líderes mundiales para que ellos corroboraran el fraude. Entonces, ¿qué consecuencia está trayendo esto? Que lamentablemente, quizás me imagino que eso fue lo que se apoyó María Corina Machado y la oposición, confiando en que los líderes internacionales, al ver esta información, iban a actuar de manera más directa y lamentablemente la respuesta no ha sido como se esperó. ¿Por qué? Porque hay líderes, la mayoría han dicho que no reconocen a Maduro, pero tampoco están presionando en tiempo y forma para que se lleve una transición y se presione a que Maduro reconozca los resultados. Otro punto importante y lamentable, que era el gran temor, Carla, que a mí me daba con esta situación. ¿Por qué? Porque esto a mí me tocó vivirlo en carne propia en el año 2002, que yo tenía 22 años. Ahorita están más de 2.000 jóvenes entre 18 y 25 años detenidos, torturados por el gobierno de Maduro, solo por haber protestado para hacer valer el derecho del voto en Venezuela. La pregunta que yo le haría a la oposición, ellos sabían que esto iba a ocurrir porque no es la primera vez que pasa. ¿Para qué expones a la población venezolana a eso si no tenías planes B y C contundentes que pudiesen garantizar la vida de esas personas? Y yo sé que muchos me van a decir, sí, pero en todo guerra se tiene que dar la vida, sí, pero dar la vida siempre y cuando sea un plan estructurado que se vaya a lograr. Y esto desde el día uno se sabía que no se podía lograr. ¿Por qué, Carla y la audiencia? Porque los militares venezolanos están con el gobierno desde hace muchos años, al igual que está pasando, que esto quiero hacer mucho hincapié, igual que está pasando aquí en México con el gobierno de López Obrador y posiblemente el de Sheinbaum, es que se le da poder a los militares. Es decir, se ponen a los militares a realizar obras civiles, los cuales no le corresponden, como por ejemplo la administración de aeropuertos, carreteras, etcétera. Eso lo hizo el gobierno de Chávez y posteriormente Maduro. ¿Y qué logró eso? Corromper a los militares que ahora están en contra del pueblo. Y es lo que Maduro utiliza para arremeter y para torturar a miles de jóvenes que hoy están en las cárceles, que los únicos que están pasando necesidades son ellos y sus familiares, en un país que $3 mensuales es el sueldo mínimo de las personas, que hay una gran pobreza, que hay hambre, que hay necesidades. Esto es muy cruel lo que está pasando en mi país de origen y de verdad te lo digo de corazón, no veo al menos en corto tiempo
una decisión. Porque ayer, por ejemplo, no, me imagino que estás enterada, Carla, y la audiencia. Perdón, perdón que te interrumpa, pero quisiera preguntarte también la postura o cómo ven ustedes, cómo observan el pueblo venezolano la postura que ha tomado México con respecto a pues a la no exigencia de que Nicolás Maduro entregue las actas, a mantener una postura muy pues débil, pareciera que más a favor del Consejo Nacional de Elecciones y de Maduro, que todos sabemos que está tomado, y también cómo ves tú esta tendencia a la militarización. Ya lo mencionabas, pero es cierto, o sea, al militar se le puso en contacto con el dinero, le diste más recursos, le diste más poder, lo pusiste en contacto con el narco, lo sacaste a las calles, y cuando a alguien nos da un poquito poder, pues la verdad es que nos gusta, eso gusta. Claro, mira, en la primera pregunta que me hiciste con respecto a López Obrador, lo he dicho en reiteradas oportunidades y a ti te consta. López Obrador es cómplice de los dictadores latinoamericanos, no solo de Maduro, de Canel. Mira, acaba de llegar hace 5 días 200 médicos cubanos, Carla, que no son médicos, son adoctrinadores cubanos. Jamás un médico cubano va a ser especialista porque sabemos que Cuba tiene 60 años de dictadura. O sea, hay que ser bien ilógico en pensar que un país como Cuba puede estar más avanzado que México y otros países en medicina. Eso es un error de años que mucha gente tiene en la cabeza porque no lee e investiga. Eso es una. La segunda, López Obrador en la OEA se necesitaban 19 votos para que se lograra presionar a Maduro para que entregara las actas. México con López Obrador primero no mandó a Bárcenas, es decir, se abstuvo de participar. Y Brasil y Colombia, que sabemos que son dos izquierdistas, como el exguerrillero Petro en Colombia y obviamente la cabeza presidenta del Foro de Sao Paulo, Lula da Silva en Brasil, ellos votaron en contra, lo que lamentablemente entonces llegaron a los 19 votos para que se pudiera investigar. Ahora crearon una comisión de apoyar a la transición, de que hablar con Maduro, y en eso llevan semanas y lamentablemente no se ha logrado ni se va a lograr nada, porque Maduro no va a dejar el poder nada más porque hablen con él. Ayer importante salió, que era lo que te iba a comentar ahorita, que es importante mencionarlo porque hay una confusión, que Estados Unidos no reconoce, inicialmente había salido una noticia que Estados Unidos había reconocido a Edmundo González, que es el opositor que ganó en Venezuela, como presidente. Ayer salió que Estados Unidos se vuelve a retractar de que no fue que lo reconoció como presidente, sino como victorioso de las elecciones. Obviamente esto generó demasiada desconfianza y demasiada incertidumbre en Venezuela porque se confiaba que con la posición de Estados Unidos en no reconocer a Maduro podía haber una ayuda. Esto obviamente pone más tensa la situación e inclusive se dice, inclusive está ahí el artículo, lo puedes, estoy segura que está informada, que Estados Unidos se va a alinear a esta comunicación que tiene Brasil y México y Colombia para ver si se logra la transición en Venezuela. Con respecto a los militares, totalmente, mira, lo vengo denunciando hace mucho tiempo, de que desde el mismo momento que se le da el poder a los militares es poner las armas en contra del pueblo, porque corrompen y sabemos cómo está la situación aquí en México. Entonces, ¿qué usan esos militares después? Esas armas para arremeter al pueblo, contra el pueblo. Y lo puedes ver ahorita lo que está pasando en Venezuela, que son militares. Y otra cosa importante, no solamente militares venezolanos, militares cubanos, rusos y chinos que están en Venezuela arremetiendo contra la gente. Y aquí en México ya hay células venezolanas, colombianas, cubanas, chinas. Todavía la rusa no la tengo confirmada, pero chinas, que están apoyando al gobierno de López Obrador. Entonces, esto es grave porque lamentablemente lo he dicho y lo sigo diciendo, lo que pasa es que el mexicano no sé qué necesita para que comprenda eso. México va a paso agigantado a la misma historia que Venezuela vive hoy. La gran diferencia, Carla, que es lo que mucha gente no entiende, es que Venezuela no comenzó como está ahorita. Venezuela comenzó exactamente como López Obrador arrancó su sexenio. Oye, Aicha, ¿y cuál es la situación que viven tus familiares allá? Me comentabas que están escondidos porque siguieron muy de cerca el proceso electoral. Sí, totalmente, hasta tuve que cortar comunicación con ellos porque no quiero exponerlo, porque ¿qué ocurre? Si se llega a enterar, porque el gobierno de Maduro acaba de dar la orden de eliminar y si se entera de que alguien tiene WhatsApp
en Venezuela ya es enemigo número uno del régimen, porque según el imbécil, y discúlpeme la expresión de ese señor, es a través de WhatsApp que lo quieren sacar del poder. No, sino que gracias a Dios, a diferencia de décadas anteriores, hoy en día el mundo entero puede ver la realidad que se vive en Venezuela a través de esas redes que en aquel tiempo no existían, al menos no con la misma influencia y que existe ahora. Entonces, lo grave de toda esta situación, Carla, que sobre todo a mí me genera malestar, es que por levantar la voz, por defender la democracia, uno expone a sus familiares. Yo, como te digo, yo tuve que cortar contacto con ellos porque tengo familia muy cercana que fueron miembros de mesa. Entonces, como los miembros de mesa, según lo que informó María Corina Machado, fueron los que le dieron a ella las actas para que ella le pudiera sacar fotos y digitalizar, ahora todo el gobierno anda con una operación que se llama Tuntún, que es tocando la puerta al mejor estilo dictatorial, buscando a todas esas personas, miembros de mesa, y los cuales estuvieron en las elecciones para interrogarlo, para informarle cuándo entregaron las actas y meterlos presos. Eso es persecución e injusticia porque solamente ellos estaban cumpliendo con un trabajo. Claro. Oye, Echa, ¿y qué sigue? Hace unos días a mí me daba la impresión, bueno, pues obviamente leía yo nada más las notas de lo que estaba pasando allá en Venezuela y me daba la impresión que en esta ocasión el electorado sí iba a lograr sacar a Maduro, ¿no? O sea, digo, también las posturas de Estados Unidos, de los integrantes de la OEA, del resto de los integrantes de la OEA, de la Unión Europea y demás, parecía que todo pintaba bien, aunque los militares en su mayoría estaban que bueno, ocasionaron un golpe de Estado, parecía que la sociedad sí iba a lograr. En este momento, desde tu punto de vista, ¿crees que se va a terminar pues esta exigencia? ¿Crees que la gente va a esperar al próximo proceso electoral y ver qué pasa? ¿O cuál es tu percepción? Lo repito de nuevo, Carla, en dictadura no se vota. En dictadura no se vota. Un dictador no sale con voto. Hay dos formas, a mi criterio, que se puede sacar a un dictador. Con presión social junto a los militares que tienen las armas o intervención militar extranjera. O sea, un pueblo, y sobre todo un pueblo como está el de venezolano, que lleva años con hambre, que lleva años con necesidades, que lleva años con penuria y que no tienen armas, no puedes sacar a un gobierno como el del narcotraficante Nicolás Maduro, y sobre todo con los aliados que tiene, que son Rusia, China, Cuba. Entonces, creer, y por eso yo estuve contundentemente, y lo puedes ver en mi contenido, en contra de estas elecciones, porque yo sabía lo que iba a pasar y no quise ser parte de este show político, porque los únicos culpables que iban a asumir las consecuencias eran gente inocente como están ahorita pagándolas. Lamentablemente no veo un panorama positivo, no veo un panorama viable, porque si están esperando que sean los organismos internacionales que metan la mano por Venezuela, ahí vamos a estar décadas, porque no van a hacer nada con su famoso diálogo, porque con dictadores, estimada Carla y la audiencia, no se dialoga, aunque me digan radical. Entonces, ver a Venezuela ahorita como está, que hay gente, mira, ve los videos, las mamás llorando, porque no le dejan ver a sus hijos, inclusive no pueden dar ni entrevistas por temor a perjudicarlo. Esa es la realidad. Entonces la pregunta es a esa oposición, ¿qué va a pasar ahora con esos jóvenes? ¿Qué va a pasar? Va a pasar lo mismo de siempre. Los presos políticos se exilian, estos opositores, y Venezuela sigue igual cada día un día. Entonces no, mira, lamentablemente considero que si realmente esperemos que la oposición venezolana, junto con María Corina Machado, que es la lideresa de esto, realmente tenga un plan seguro y concreto para sacar a Venezuela de este hueco que ya estaba metida, pero que ellos la terminaron de meter. Porque, insisto, al apoyar unas elecciones democráticas en un país dictatorial, solamente te volviste cómplice del régimen, porque sabías muy bien que el régimen iba a aceptar la derrota, sabías muy bien que el régimen está armado, sabías muy bien que el régimen iba a sacar a su gente a atacar al pueblo. Entonces mi pregunta es, ¿solamente te confiaste de los organismos internacionales para hacer esta opción? Porque si es así, entonces lamentablemente todo está perdido. Yo no es que quiera ser pesimista, Carla, y te lo juro que por mi posición política, mucha gente en Venezuela está que le estoy quitando la esperanza. No, señores, no le estoy quitando la esperanza. Vean la realidad. Exíjanle a esa oposición que ahora
vele por el bienestar de ustedes, ya que ellos incitaron a esta situación. Y ve los países, hasta ahora nada ha pasado, inclusive ve México, acaba de invitar y que por protocolo a Nicolás Maduro para la toma de posesión de Sheinbaum. ¿Cómo es posible que el gobierno de México, que aparentemente está en conversación para ver, entre comillas, si se transparenta las actas en Venezuela, que como digo, hasta ahora Maduro no la ha entregado? La pregunta es la siguiente, o sea, ¿cómo México, siendo un país demócrata, va a invitar a la toma de posesión, entre comillas, demócrata, a un dictador que hoy está buscado por Estados Unidos por sus lazos con el narcotráfico, está denunciado en La Haya por crímenes de lesa humanidad? A ese personaje lo está invitando para la toma de posesión. Eso es una cachetada, Carla, a todos los demócratas. A Maduro y a Putin. No, y a Canel, y al de Nicaragua, y a todos. Invito a todos. Perdóname que te interrumpa, el tiempo está muy cortito y yo me tengo que ir a una pausa, pero algo más que tú desees agregar. No, que México vea el camino de Venezuela. Se lo vengo diciendo desde hace 5 años que tengo en el activismo como activista México-venezolana, y te consta, Carla. Apoyé la revocación de mandato, que para mí sigue siendo la única herramienta que se tuvo para sacar a López Obrador y ponerle un freno a esta agenda castrochavista que lleva López Obrador, Morena y Sheinbaum a México. Pero no hay manera, estimados escuchas, que la gente comprende en México que vamos cada día a donde está Venezuela ahorita. Y yo realmente, como mexicana naturalizada que soy y como sobreviviente de la dictadura chavista durante 17 años, le hago un llamamiento a todo el pueblo mexicano que se ponga alerta y que se ponga activo a defender la democracia en México, porque créanme que recuperar la democracia después de haberla perdido es casi imposible. Mil gracias, Carla, a ti y a tu audiencia por de verdad escucharme, y tú sabes que siempre estoy a las órdenes. Gracias a ti, Aicha, que tengas muy buen día. Excelente para ti también, chao.